Hola mis queridos espectadores. ¿Cómo han estado mis queridos? Hola. Soy el grandioso Gabriel del Kid, su guapo y apuesto forajido de la ley del conocimiento. Eso sí, mis queridos oyentes. Oh sí. ¿Cómo han estado? Les tengo otro buen voto. Bienvenidos al pueblo del conocimiento, mis queridos. Me extrañaron, mis queridos compañeros. Soy yo, grandioso Gabriel Ruiz Guerrero. Pero ustedes me pueden decir hoy Gabriel el Kid, el forajido más apuesto y más guapo de toda la región. Hoy les tengo un nuevo podcast donde vamos a hablar sobre la famosa Colt. Sí, la famosa Colt. Así que dejémonos de frialdades y empecemos el duelo del conocimiento, mis compinches. Y yo sé que van a decir que deje de hablar con el acento vaquero, pero me hace ver más guapo. Pero si quiere que hable con... Bueno, ok, mejor hablo así porque me parece... Bueno, mejor dejo de hablar con acento vaquero, ¿ok? Bien, dejaré de hablar con acento vaquero, ¿ok? Bueno. Si eso los hace felices, ok, mejor. Porque creo que no van a tener ni una sola palabra. Muy bien. En primer lugar, vamos a empezar. Verán, hoy vamos a hablar sobre las famosas Colts. Las famosas... Ya han escuchado sobre las Colts, ¿cierto? Sí. Las mismas fabricadas por el mismísimo y único creador de las Colts, Samuel Colt. Uno de los más grandes... Uno de los armeros más populares de la época de la época del viejo oeste. Por eso me vestí como un vaquero del viejo oeste. ¿A propósito les gusta? Me queda bien, ¿verdad? Escriban en los comentarios los que les gustó mi atuendo vaquero. Los que digan... Los que pongan un comentario malo, ustedes van a recibir una buena paliza de estilo viejo oeste y una bala en la cráneo, mis queridos. Ustedes salamangres escurridizas. ¿Escucharon bien? Porque yo no soy de aquellos forajidos que tienen piedad, ¿oyeron? Sí que no tengo piedad ni que siquiera con aquellas niñitas de 5 años. En serio, bueno, digamos. Mira, vamos a empezar primero de quién fue el inventor que inventó las Colts. El inventor que inventó las Colts fue Samuel Colt. Fue conocido como uno de los mejores armeros. Él inventó el mecanismo de las Colts o Revolver Colts, como ustedes quieran llamarlo. ¿Sí? Gracias a él las Colts fueron producidas. Verán, las Colts funcionan a través. Verán, las Colts tienen una característica única. Utilizan un cilindro donde puedes almacenar balas. Donde puedes almacenar algunas balas. Balas. Donde puedes almacenar algunas balas. Y cada vez que presionas el gatillo, tenías que armar. Pero digamos que las Colts de la época eran muy difíciles de recargar cuando se te acababan todas las balas del todo el cilindro. ¿Saben por qué? Porque en esos tiempos las Colts aún no estaban tan desarrolladas. Porque tenías que desarmar primero la Colt, desarmarla para ponerle las balas encima. Tenías que desarmarla. Por eso las Colts de 1880 y algo, de 1815 o 15 algo, no me acuerdo bien qué época era, de la época del viejo oeste. Del viejo oeste. Pero sí.
Se decía que el viejo... Se decía que... Por eso las Colts eran las Colts eran difíciles de recargar. Porque cuando se acababan todos del cilindro tenías que recargarlas. Y era difícil porque tenías que hacerlo. Bueno, las Colts eran muy especial. Ya que las Colts... Con ellas podías... Con ellas eran muy buenas. Porque no tenías que recargar. Porque las armas de fuego son muy difíciles de recargar. Porque imagínate, estuvieras en medio de un duelo del oeste, sería difícil, diría. No es como si le dijeras a alguien del duelo a alguien cuando estás en un duelo, diría, oye, tengo que recargar, compadre, ¿puedes darme tiempo fuera? Y diría, obvio que no, tonto, hasta la vista, baby. Y así terminas como muerto. Sí, y terminas ya en la tumba. En una tumba. Y así. Las Colts eran muy conocidas como armas muy eficaces. Porque no tenías que recargar siempre. Siempre tenías que... Cada vez que te una bala, primero recarga. Así recarga así. Solo le giras y así. Y luego... Así. Y luego recargas así. Y luego recargas. Y luego... ya entienden a lo que me estoy refiriendo, ¿ok? ¿Me entienden? Ya me están entendiendo, ¿ok? ¿Sí? En serio, ya me adelanté. Verán. ¿En qué me estaba? Ah, sí, en la historia de Samuel Cole. Samuel Cole empezó siendo solamente alguien que servía a los militares. Servía a la marina, servía a los militares. No. ¿Cómo era? Discúlpeme. Lo siento, es que se me había olvidado. Ay, vamos. Lo tengo. Ay. Ya no me acordé. Lo siento. Es que se me robó un poco. Verán. Samuel Cole empezó siendo un joven que trabajaba transportando en un barco. Se decía que Samuel Cole era un muchacho muy brillante y además que tenía una fascinación con la pólvora y con armas. Se dice que una vez Samuel Cole, con uno de sus experimentos con la pólvora, hizo explotar su casa, la casa de sus padres, hizo un kaboom enorme. Así de enorme, mis queridos. Así de enorme. Como ustedes sabrán, así de enorme. Así es. Muy enorme. ¿Qué tan enorme? Eso sí que no se sabe. Sí. Se decía que también Samuel Cole. Y por eso los padres de Samuel Cole, ellos decidieron que consiguieron trabajo y lo enviaron a como ya saben, como trabajando como de los ¿cómo se llaman los que trabajan transportando mercancía en un barco? Sí, trabajando para transportando algunas mercancías de un barco. Y eso le dio una idea brillante y vio los cilindros y así. Y decidió darles algo útil. Así que poco a poco empezó y se le ocurrió la idea más brillante. Un revólver Colt. Un revólver revolucionario en esa época. Un revólver era un revólver muy especial. Un revólver especial que te permitía. Un revólver especial que no tenías que recargar todo cuando disparas, sino que recargaba por ti, sino que era más fácil recargar, porque antes tenías que recargar solamente así, te tomaba mucho. En vez de eso, solamente girando el cilindro, así podías recargar así de fácil. Esos cilindros tendrían como un compartimento para poner las balas y así dentro de la pistola, y así no tenías que hacerlo. Pero como les dije antes, las Colts digamos que las Colts no son como las Colts modernas, que esas sí se recargaban así se recargaban así automáticamente, sino que las Colts tenías que girar el cilindro y así y las Colts modernas hacen
Y se cambia y gira por sí mismo. Amigo, gira el rodillo. Y así gira el cilindro por sí mismo. ¿Ya me entienden? Lo voy a simplificar otra vez. La Colt original, tienes que recargarla tú. Tenías que girar el cilindro por ti mismo. La Colt moderna, La Colt moderna no se requiere girar tú mismo el cilindro, sino que lo hace por ti. ¿Ahora entienden? Y lo malo es que las Colts digamos que se tenía que desarmar la Colt para poder armarla y poder, digamos, así, normal. Así. Digamos que algo así. Sí. Así que Samuel Colt hizo mucho y se volvió famoso como el mejor armero de todo Estados Unidos, y se volvió Nikon. Y las Colts se volvieron algo muy popular alrededor de todo el mundo. Se dice que también en Corea se dice que en Japón los policías utilizan Colts, revólveres Colt, que de hecho son más eficaces. Y de hecho, bueno, sí. Y con él verán, y Samuel Colt fue recordado, y gracias a su creación, pues resultó muy bien. Además que las Colts fueron muy vistas y se hicieron famosas gracias a las películas de westerns. Ya saben, esas películas del viejo oeste. ¿Por qué creen que me vestí del viejo oeste? Eran muy populares en esa época y decidí vestirme para la ocasión. ¡Hija! ¡Que sí! ¡Solo me falta la salsa parrilla! A propósito, díganme, los que sepan qué es la salsa parrilla, me lo escriben en los comentarios, por favor, porque no sé qué es la salsa parrilla. El que me lo diga, le voy a mandar un saludo para la siguiente, ¿ok? Para otro video podcast, ¿ok? Se los juro. Tal vez pueda ser un forajido del oeste ruin, pero tengo corazón. Como cualquier otro. Bueno, sí, más o menos. Aunque soy el tipo más rudo, despiadado y frío de todos, tengo corazón. Hasta los tipos más rudos. Sí, que me salté, sí. Un minuto. ¿Ya me presenté? Espera un minuto. ¡Ay, qué mal! No me presenté, lo había olvidado. ¡Ay, qué mal! ¡Ay, caray, que me parta un pollo a la mitad! ¡Lo había olvidado! ¡Ay, qué mala suerte para la mía! Eso sí. Bueno, sigamos. Se dice que... Bueno, ok. Voy a presentar... Bueno, mejor me presento. Yo soy Gabriel Ruiz Guerrero. Y bienvenidos al podcast de Gabriel RG. Aunque lo malo es que al menos lo recordé justo apenas de 13 minutos antes. Eso, bueno, sí. Y bienvenidos al video podcast de Gabriel RG de todo tipo de temas. Hoy estamos en nuestra sección de lo que solía ser de hablar, aprender historia. Aprender de lo que solía ser historia. ¿Sí? Eso sí, mi más que sección favorita. Aprender aprendiendo de lo que solía ser historia. En esta sección vamos a hablar sobre momentos históricos, objetos históricos y muchas cosas interesantes que son a la vez interesantes, que van a fascinarte tanto, amigo, que te van a fascinar. Sí. Empecemos. Bueno, de hecho ya empezamos hace como muchos minutos. Bueno, sigamos. Antes de que me hagan mucho. Bueno, sí. Mira, Samuel Colt era eran así, Samuel Colt. Y por eso todas esas películas western hicieron mucho. Y por esa razón se hicieron tan famosas. También se hicieron muy famosas debido a una serie de los años 2000 algo, llamada Sobrenatural. Una serie muy popular, una serie que era muy popular, que era sobre unos dos hermanos llamados los hermanos Winchester.
dos hermanos que eran hermanos que cazaban monstruos, demonios, y acompañados quizás por un ángel, y acompañados por un ángel llamado Castiel. Sí, eso sí, suena algo muy tonto, pero es así. Sí, verán, en la temporada 1 se presentó un objeto muy importante llamada la Colt. Como en los capítulos finales de la temporada 1, donde se presenta la Colt. Al parecer, según en la serie, se dice que Samuel Colt hizo una Colt muy especial que era capaz de matar lo que sea, hasta seres sobrenaturales, Y luego la Colt empezó, y luego sí, sí, y luego la Colt fue utilizada unas veces por los hermanos Winchester, y se dice los hermanos Winchester y así hasta que un día la pierden por un demonio de ojos amarillos, así, y luego ese demonio amarillo usa esa cosa que en el capítulo de la temporada del final de la temporada 2 nos dan el plot twist. Advertencia. Les advierto que este podcast tendrá algunas spoilers de series sobrenatural. Así que si no lo has visto, mejor adelántate el video. Adelántate este video. ¿Ok? Sí, bueno, sigamos. Sí. Luego después fue utilizada para abrir una puerta del infierno. Eso, demonios, bla 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 bla. Y así, que no tiene que ver con alcohol. Hasta en varios capítulos donde los muchos intentan averiguar cómo, ya que cómo funciona, debido a que la Colt se quedó sin balas, y esas balas eran necesarias para que la Colt funcionara, y así con la ayuda de una demonio, y así que resulta ser de su lado, pero al final de la temporada, que resulta que estaba del lado estaba manipulando todo el tiempo, así, sí, bla 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 bla. Sí, eso no tiene que ver con la Colt, pero ok. Y luego la Colt fue utilizada varias veces hasta que fue robado por una ladrona que sabía objetos sobrenaturales y los vendía al mayor postor, y luego después no se volvió a saber de la Colt, y así hasta varios capítulos, y luego después de la temporada. Y luego de dos, era una, no me acuerdo bien, la temporada 5. Creo que era la temporada 5. Sí, era la temporada 5, sí. Temporada 5, que nos da que resulta que esa Colt la tenía un demonio llamado Crowley que la tenía y le quería usar para matar a Lucifer, que se liberó su jaula y así, bla 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 bla. Y luego lo utilizaron para matarlo, pero resulta que nos da a entender que la Colt, precisamente esa Colt, solamente hay seres, 5 seres que no puede matar. Y uno de ellos parece ser Los Ángeles y así. Y luego después no se vuelve a saber hasta las últimas temporadas, que resulta que después de eso, resulta que la Colt estuvo con estaba con otro demonio de ojos amarillos, así, bla 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 bla. Luego revivió y así, bla 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 bla. Y luego después lo utilizaron así con el alfa de los vampiros, bla 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 bla, y así. Sí, así, y luego después, al final, fue derretida por un demonio de ojos amarillos, y así. Y así termina la historia de la Colt. Y así termina la historia de la Colt, que fue la Colt de Sobrenatural. Ay, no, me salté algo. Se me había... Ups. Ay, caray, había olvidado. Había olvidado que y también había olvidado que en la temporada 6, al parecer en la temporada 7,
al parecer mente temporada 7, pero hubo un flash, bueno, fue utilizada, pero no cuenta porque fue en el viejo oeste. Ya que los hermanos Winch estaban averiguando dónde está, averiguando algunas cosas así, sobre averiguando cómo matar a un ser del purgatorio, así, etcétera, etcétera. Y hicieron viajar en el tiempo al viejo este para hallarlo y así, y hallan a Samuel, al mismísimo Samuel Cole y así, etcétera, 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 etcétera. Luego usan la Cole para matar a un Fénix, y así, bla 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 bla. Y así te dice. Y luego regresan sí. Y ahora sí, eso sí, la Colt, que fue la Colt de Sobrenatural. Que de hecho, para mi opinión, fue muy desaprovechada. Que de hecho, de hecho, ser desaprovechada, tuvo sus razones. Porque si esa Colt era, él literalmente mataba a todos los seres, a todos los seres sobrenaturales, y así. Ya que lo pienso, eso le haría que la trama de la serie sea menos interesante. Sí, si quieren, muy pronto voy a subir la primera temporada de Sobrenatural en el nuevo canal de podcast, en mi nuevo canal de YouTube llamado Resúmenes Muy Gabriel, con Gabriel Ruiz Guerrero, que muy pronto va a salir. Eso sí. Sí. Las calls eran muy especiales, verán. Sí. Las calls fueron muy populares en esos tiempos. En los tiempos del viejo oeste. Fueron utilizadas eran muy especiales y además eran muy utilizadas. Y además que sí. Y sí que eran muy especiales las calls. Verán, como les dije antes, las calls funcionan con un mecanismo único. Y así. Y además que un mecanismo único que fue utilizado gracias a Samuel Colt, un brillante y cuestionable armero que logró eso. Y sí hicieron famosos porque imagínense una película western sin las Colts. ¿Con qué van a disparar? ¿Con unas escopetas? Ay, eso sería muy tonto. ¿Quién o cómo van a llevar una escopeta? Escopeta sin que lo noten. Imagínense en un duelo muerte así. Así. Sí. Pero sí, imagínense, sería muy mal. Eso sí. Que el funcionamiento de cilindro sí funcionaba, pero Samuel Cole la mejoró y aprovechó eso y así. Sí aprovechó eso y al menos logró lo que pudo, pero sí. Bueno, es todo por hoy. Espero que les haya gustado, mis queridos oyentes. Espero que les haya gustado. Y mucho. No olviden seguirme. Y no me siguen. Nos despedimos. Soy su viejo. Mejor me voy, mis queridos. Nos vemos. Porque yo me voy como el viento. Y yo me voy como el viento que va ordeando en mi hermoso sombrero y hermoso sombrero. Nos vemos.